Todo el mundo se blinda a Reino Unido y lo observan con temor a causa de una nueva cepa del coronavirus aparentemente más contagiosa y que se propaga sin control por amplios sectores del país, incluyendo la capital, Londres. Y todo esto se produce a tan solo 4 días de la Navidad, fecha muy propicia para reuniones y sobre todo viajes. Comenzamos. Bienvenidos al especial coronavirus. Si algunos mantenían la esperanza de pasar unas navidades medianamente normales, esta idea se desvanece ahora tras el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus que parece propagarse sin control en Reino Unido. Los científicos están preocupados, aunque advierten que esta mutación no es única y ya sucedió antes. El virus, que se encuentra actualmente en la mayoría de los rincones del mundo, no es el mismo que se detectó allá en Wuhan por primera vez. Un virus que ha sufrido mutaciones y que cambió a la humanidad entera en tan solo un año. Fiebre, tos seca, fatiga. Estos síntomas son los primeros indicios de un contagio con SARS-CoV-2, el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo. Por primera vez fue detectado en noviembre de 2019 en China, un foco local que se convirtió en pandemia. Un año después, más de 75 millones de personas se contagiaron con el virus. Más de 1.600.000 fallecieron. La pandemia tuvo su origen en la ciudad china de Wuhan. Allí se detectó el primer caso y se logró aislar la secuencia genética del virus. El virus que causa la enfermedad por coronavirus data del año 2019 y por ello se denominó COVID-19. Los primeros casos estaban vinculados a este mercado de mariscos en Wuhan. Ya en enero de 2020 falleció la primera persona, un cliente del mercado de 61 años. En el mismo mes se reportaron casos en Japón, Australia y Corea del Sur. Más tarde se registraron los primeros casos en Europa y en América. Se confirma que la enfermedad se transmite de persona a persona. China reacciona con una cuarentena radical, cierra la ciudad de Wuhan, que con 11 millones de personas se compara a Lima, París o Bogotá. Además, Pekín cancela las celebraciones del Año Nuevo chino. El 31 de enero, China contaba con más de 200 muertos y 11.000 contagios por la enfermedad. Durante febrero, el virus se expande por Europa. En marzo, Italia decreta el confinamiento nacional. Llegan las mascarillas y la presión económica causada por una pandemia que la OMS tardó en declarar hasta el 11 de marzo. Francia, Italia, España y Reino Unido son los países más afectados por la pandemia en Europa. Los servicios médicos colapsan ante el crecimiento exponencial de contagios y casos que requieren cuidados intensivos. El confinamiento impacta en las ya tradicionalmente débiles economías de los países del sur de Europa. A finales de mayo, la Comisión Europea presentó el programa Next para impulsar la salida de la crisis económica provocada por la COVID-19. Y eso con ayudas multimillonarias. Una respuesta, sin embargo, aún bloqueada por algunos Estados miembros. En América el virus llegó con retraso, pero se propagó con vehemencia. Estados Unidos, México y Brasil se convirtieron en focos continentales, pero también países como Perú, Chile y Colombia sufrieron un fuerte impacto. En Estados Unidos, el gobierno populista de Donald Trump minimizó la enfermedad y antepuso los intereses económicos a la salud de sus ciudadanos. El resultado, más de 17,4 millones de contagios y cerca de 317.000 muertes. Es el país más golpeado del mundo por el coronavirus. Cuando la pandemia de coronavirus comenzó a golpear fuertemente a Europa durante los meses de marzo y abril, distintas organizaciones no gubernamentales esperaban con temor el paso del virus por África debido a sus endebles sistemas sanitarios.
Pero las peores predicciones no se cumplieron y hoy en día el continente africano registra menos del 4% de los contagios del mundo. Las razones del porqué de esta baja incidencia todavía se desconocen. Las hipótesis: África tiene una población muy joven, posee experiencia con otras epidemias e incluso podrían contar con una inmunidad de otras cepas del virus. Sin embargo, la OMS advierte de los efectos secundarios ocultos y peligrosos que el coronavirus está teniendo para la salud en el continente. Desde América a Asia, desde Europa a África, la esperanza global: una vacuna eficaz. Algunos países salieron casi indemnes en la primera ola de la pandemia, como Uruguay o Alemania, algo que quizá les hizo bajar la guardia y confiarse. La segunda ola comenzó aquí en Europa a finales de agosto, tras las vacaciones estivales. España, Francia y Reino Unido experimentaron un aumento exponencial de contagios. Pronto seguirían sus pasos otros países vecinos y finalmente Alemania, que hasta noviembre vivía una relativa normalidad. Desde entonces las restricciones han ido en aumento mientras los indicadores económicos viraban en sentido contrario. Hubo momentos de esperanza cuando a finales del verano boreal Europa registraba una reducción de los casos de coronavirus. La pandemia parecía controlada, la curva doblegada. Pero fue a finales de agosto cuando las cifras volvieron a dispararse. Era el comienzo de la segunda ola. Impactó duramente en países que habían logrado controlar de manera eficaz la llegada de la pandemia, como Alemania. En noviembre, las muertes diarias comenzaron a aumentar de manera alarmante. En diciembre, los fallecimientos han alcanzado máximos insoportables para un país que a lo largo de todo el año había llamado la atención por su bajo índice de mortalidad y había presumido de un fuerte sistema sanitario. Para controlar la curva de contagios, la primera medida del gobierno de Angela Merkel fue un confinamiento suave que afectó sobre todo al ocio. Estas restricciones consiguieron estabilizar el ritmo exponencial de infecciones, pero no doblegarlo. Los contagios se mantuvieron en diciembre demasiado altos y por estos motivos, el 13 de diciembre llegó el jarro de agua fría, un confinamiento más duro que supone el cierre de colegios y de comercios no esenciales a partir del 16 de diciembre, en plena campaña navideña y en un año que ha sido pésimo para el comercio minorista. El gobierno de Angela Merkel ha prometido ayudas a los sectores afectados, pero muchos empresarios critican que las ayudas no son suficientes y temen no poder volver a abrir cuando pase lo peor. Esta pandemia ha demostrado en más de una ocasión que negociar con el virus no se puede. Tampoco hacer juegos de malabarismos, buscando un equilibrio entre la salud y la economía. Frenar en seco el día a día de los alemanes ha supuesto un duro golpe para la locomotora de Europa, el país que mejor ha llevado la pandemia a nivel económico. La tradicional política de austeridad de Angela Merkel había dejado unas arcas llenas con las que se pudo hacer frente a la pandemia. Pero la preocupación crece. Alemania cerrará 2020 con una caída de aproximadamente un 5% de su Producto Interno Bruto. Según el IFO, el Instituto de Investigación Económica alemán, era de esperar que los cierres de empresas se produjeran sobre todo en los sectores que se ven particularmente afectados por la pandemia, los servicios. El comercio minorista, la hostelería y la restauración se encuentran entre los más vulnerables. Lo que más preocupa en un país exportador como Alemania es el impacto en la industria. Si bien es cierto que esta ya rengueaba antes de la irrupción del coronavirus, el poder adquisitivo en los mercados de venta se redujo por la pandemia. Un golpe para este vital sector en Alemania. Afecta al sector de la ingeniería mecánica. También la industria automotriz y sus proveedores se ven afectados por ello. La demanda se ha desplomado bruscamente a raíz de la pandemia y es probable que siga siendo débil en los próximos años, a pesar de la leve recuperación actual. Un panorama sombrío para los sectores claves de esta potencia económica, una situación complicada para un bloque europeo dependiente del bienestar de su máxima economía. Si Alemania estornuda, Europa se resfría. Y para saber más sobre la afección de esta segunda ola a la mayor economía europea, conectamos con nuestra corresponsal política, Paola Álvarez.
Saludos, Paola. Muchos nos preguntamos por qué salió Alemania casi indemne de la primera ola y en cambio en esta segunda ola está siendo ahora mismo el país más afectado. ¿Qué se ha hecho diferente? Bueno, Paco, yo creo que podemos decir que prácticamente todo se ha hecho diferente porque las circunstancias también han sido completamente distintas. Alemania llegó a esta primera ola alertada por lo que ya venía ocurriendo en otras partes de Europa, con una capacidad mucho mayor de localizar y de aislar los brotes, que además afectaron a estados bastante ricos. Jugaron además un papel bastante clave también las distintas costumbres sociales, las capacidades sanitarias, pero sobre todo la reacción rápida, casi unánime, que llevó a ese cierre prácticamente total del país cuando la pandemia aún no se había descontrolado aquí. Un cierre que después fue tachado de exagerado por muchos cuando compararon las cifras con las que se habían dado en el sur de Europa, pero que ahora hemos visto que fue posiblemente el cierre necesario en el momento preciso. Sin embargo, después muchos líderes regionales, muchos ciudadanos se vieron contagiados por eso que se ha llamado la falsa sensación de seguridad que dejó la primera ola. Por eso le costó mucho a Merkel también convencer luego a los líderes regionales de que volviese a haber un cierre prácticamente total, que cuando por fin ha llegado hemos visto que ha sido demasiado tarde. Gracias, Paola Álvarez, por estas informaciones. La mayoría de países temen que una tercera ola pueda noquear los ya debilitados sistemas sanitarios y las renqueantes economías. Es por ello que han decidido blindarse a Reino Unido, nada más conocerse la noticia de la nueva cepa del virus que podría ser hasta un 70% más infecciosa que la actual. 22 países europeos han cerrado sus fronteras con Londres, pero no solamente Europa suspende sus vuelos con las Islas Británicas. India, Canadá, Israel, Rusia o Turquía también se sumaron a esta medida. En Latinoamérica hemos visto reacciones similares. Este lunes arribó un último vuelo de Londres a Argentina. Además, Perú, El Salvador, Chile o Colombia también cancelaron su tráfico aéreo con Reino Unido. Pues hasta aquí nuestro especial coronavirus. Gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden seguir conectados a todo lo referente a la pandemia en nuestra página web y redes sociales. Cuídense mucho. Hasta pronto.